Olá, olá, boa noite a todos. Bem-vindos para mais Buenas uma noches live a do nosso todos, querido irmão Pedro bienvenido Dong. a una live más con el hermano Pedro Don aquí en su canal Dessa vez Instituto Vida para com nossos Todos. convidados, o Lennon e o Luan. Boa noite, irmão Pedro. Boa noite, Buenas Luan. Boa noches, noite, hermano Lennon. Tudo Pedro. bem com Buenas noches a todos? todos. Boa noite, André. Boa noite, Leno. Boa noite, Buenas Luan. noches a Muito bom ter todos. vocês aqui. ¿Cómo están ustedes? Boa noite, irmão Buenas Pedro, noches, hermano Luan, Pedro, André, André. todos que estão nos A todos los que assistindo. están asistiendo, Muito muchas gracias. obrigado. Me sinto muito Me siento honrado muy de honrado de estar estar con ustedes. Amém. Buenas noches a Senhor todos, Jesus. Señor Jesús. Para quem não, para quem não sabe, Para quien no sepa, ellos son los hermanos de la región 2. Para nuestra sorpresa, descubrimos que Lennon nunca participó de un live con nosotros. Y entonces fue bueno que después de esta conferencia en Castañal, en verdad fuimos hasta Mazapá y visitamos la iglesia en Santana. Verificamos en vivo qué está haciendo el Señor, la casa Kid, la casa adolescente. Ellos están escribiendo una nueva página en la historia de la iglesia, ahí en Casapá. Y Lennon nos acompañó, después volvimos a Castañal. Y realmente las iglesias allí en la región 2 están acompañando de cerca la palabra. Voy a pedir para que Lennon se presente y hable algo y después Luan. Amém. Eu sou Amém. Leno, sou daqui da região Soy 2, Leno, de soy de la Maceió, región no 2 Pará. de Castañal, E todos sabem Macapá. que no Pará tem o melhor açaí do mundo, né? No hay nada mejor que salir Sobre del aquele mundo. açaí, tem que deixar bem Hay que claro dejar aqui para todo mundo que o melhor açaí bien daqui. claro, es mejor que salir de aquí. Sou pai de 5 Soy padre de filhas, 5 hijos, un uma adolescente, adolescente, uma capitán de tropa. Tenho três filhas já. Tengo 3 hijas adultas, profesionales y cooperan con el Señor. Una está en Portugal, junto com seu marido, cooperando otra com está en o su marido madre, Portugal. cooperando con los Sou hermanos. empresário do ramo de distribuição e sirvo o Senhor. Sirvo al Señor por la gracia y la misericordia del Señor. 16 años en la vida de la iglesia, con el hermano Don y ahora junto con el hermano Pedro, cooperando con la predicación del Evangelio. Esta conferencia para mí comenzó en el aeropuerto, con aquella experiencia usted estando al frente, experiencia de Fabiano para mí. Vino inmediatamente a mi cabeza. Vamos a mover la reunión aquí y vamos a seguir este modelo y no es eso. Es una muestra de verdad del Espíritu. La conferencia comenzó en aquel momento, en aquella experiencia. Unos días allá en Macapá, teniendo comunión ahí entre Macapá y Santana. Gracias al Señor nos ha encorajado mucho y cerró con una conferencia extraordinaria, maravillosa. Gracias al Señor. Vamos a dejar que el hermano se presente. Soy de aquí de Santana, de la región 2. Sirvo también en la casa de adolescentes, la casa Kid. Estamos luchando para traer al Señor de vuelta. Esto es sobrenatural. La experiencia del hermano Pedro aquí con nosotros en este viaje. Estar muy cerca de la palabra, siguiendo de cerca, acompañando los mensajes. Mas ellos pueden oír el mensaje y seguir de cerca. Y tenemos esta experiencia de poder haber ido juntos a la conferencia en Castañal. Estos niños están muy impactados por todas las cosas que el Señor está haciendo en nuestro medio, dándonos la dirección. Ahora estamos luchando por el reino, por los 144,000. Amén. Vamos a comenzar un poco más con Luan, para que los hermanos sepan, para llegar a Macapá.
no hay carretera o por medio de aguas, se riega por navío, por barco o por avión. En diciembre del año pasado, Kleber visitó allí y promovió y trajeron varias decenas de adolescentes a la conferencia en Castañar. Y ahí conocimos el potencial de aquellos chicos y chicas que hoy están. Luan es uno de los capitanes que está cuidando de ellos. Y fuimos a visitar en Santana la casa aquí. Y realmente hay muchas experiencias ricas, muy vivas. Y hay algo que nos marcó, los testimonios de estos adolescentes que ahora que están enfocados en el camino del Señor, están muy preocupados con los padres. Eso me marcó mucho. Y nosotros nos llegamos a emocionar con ellos, ellos contándonos cómo los padres no se reunían y no seguían la palabra ni el camino del Señor. Y una de ellas llegó a decir que el ambiente en casa entre los padres era de muchos conflictos y peleas constantes. Y estos niños y niñas están muy preocupados. Parece que se invirtió el papel. Los adolescentes preocupándose con los padres en vez de que los padres se preocupen con los adolescentes. Entonces vemos esta nueva situación de los adolescentes y gracias al Señor que varios de ellos ya ganaron a sus papás. Es algo maravilloso y eso cambió mucho la historia en las iglesias de Macapá como de Santana. Pero mira, en esta vez yo quise promover más que se junten los hermanos adultos también. Yo sentí mucha falta de eso, de que los hermanos adultos, los adolescentes están a todo vapor, pero faltan más capitanes. Hay que incluir más capitanes, alinearlos, ajustarlos. Entonces Luan también está preocupado en producir más intendentes. Yo creo que ahí sí se completa el equipo y el Señor puede revolucionar la vida de la iglesia en Amapá, en todo el estado de Amapá y también alcanzar otras ciudades. ¿Quiere comentar algo sobre eso? Es verdad, hermano. Realmente, los niños que están preocupados por sus padres, es algo insólito. Esta palabra está produciendo en ellos un desespero. Vemos la venida del Señor muy próxima. Vemos lo que esta degradación hizo. Ellos perciben que esta palabra, que el Señor los levantó a ellos no solamente para cambiar, sino para estar la presencia en la casa de ellos, para que los padres están comenzando a dar testimonio de esto, viendo el cambio, porque ellos incomodan a sus padres para que oren junto con ellos. Esto es una realidad en la vida de ellos. Ellos están preocupados por traer al Señor de vuelta. Esta es una visión para todos. También necesitamos, por otro lado, trabajar con los capitanes y estar juntos con este encargo. Estamos muy encorajados con esta dirección, este trabajar del Señor. Esto es lo que sentimos, que va a venir el Señor de vuelta. Amén. Voy a aprovechar para conversar un poco más con Lennon. Pues con Lennon descubrimos tarde que no había participado en la live, entonces le vamos a dar un poco más tiempo. La región son 4 provincias, la región 2 son 4 provincias, Pará, Amapá, Marañón y Teresina, y Piauí.
Piauí, Maranhão. Pará y Amapá. Y era Cuando el hermano Don me encargó de ayudar a coordinar esa región, yo creo que fue 2011, Lennon, 2011. fue 2011. né? E Allí, cuando yo y Jonas fuimos hasta allá, el hermano Don pidió que ayudemos. Nosotros encontramos una situación de muchos conflictos entre ustedes, entre los principales cooperadores. El cooperador anterior había dejado con mucho conflicto la región. Pero gracias al Señor, después de mucho esfuerzo, yo creo que después de 2 o 3 años por lo menos, llegó la armonía y la armonía se instaló en la región. ¿Por qué? Porque yo les dije a estos cooperadores, estos 4 estados, de que yo no tendría condiciones de vivir en esa región para cuidar de ellos. La única cosa que yo puedo hacer, le dije, y sé que funciona, es aproximarlos del ministerio del hermano Don y llevarlos y aproximarlos para que sigan de cerca la palabra, que conozcan mejor al hermano Don, su propósito, su corazón, la manera de actuar. Y gracias a Dios, y llevando a estos 4 estados para acercarlos a la palabra profética. Hoy hablamos de palabra profética, pero para cerca de la palabra profética y conociendo mejor al hermano Don, quien está al frente de la obra. Y eso trajo unidad entre ellos y hoy, gracias a Dios, ellos tienen mucha armonía entre ellos y la región está avanzando muy bien. También solo para recordar que en 2014 también fue allí en la región cerca de Castañal, presentamos el IBPT, porque habíamos comenzado el Instituto Vida para Todos y presentamos el bosquejo, cómo surgió el encargo, y etcétera, etcétera. Y en el momento muchos no entendieron, pero gracias al Señor hoy todos están percibiendo la importancia del Instituto Vida para Todos para la vida de iglesia de hoy. Gracias al Señor fue una región que pasó por muchos conflictos, pero gracias al Señor tuvimos victorias y hoy están caminando muy cerca y son compañeros nuestros y son totalmente uno y están unánimes y para seguir juntos. ¿No es así, Lennon? Hable usted un poco ahora. Hermano Pedro, ya tenemos experiencia que cuando no estamos conectados con la palabra, la carne toma cuenta de nuestros problemas. Y como usted dijo, nosotros tuvimos un cooperador que en el pasado no estaba centrado en la obra del hermano Don. Y esto trajo muchos problemas para nuestra región, para toda la región. Además de los conflictos de los 4 cooperadores. Había muchos conflictos en las iglesias con los hermanos responsables. Mas todo eso fue motivado porque nosotros aquí en la región estábamos muy lejos de donde estaba el hermano Don. Cuando el hermano Don en Belén hizo un proceso de transición, yo no conocía de cerca al hermano Pedro. Solamente que nosotros creamos esa imagen de lo que hablan las personas. Cuando conocimos al hermano Pedro, tuvimos la experiencia cuando estuvimos en Castañal. Cuando fui presentado a usted, ahí nos conocimos presencialmente y él siempre hablando para nosotros que teníamos que aproximarnos toda la región a la palabra del hermano Don.
Hoy los cuatro no solamente somos hermanos, estamos unidos. Cada uno tiene su talento, tiene su habilidad. Mas principalmente cada uno dependemos del Señor. Y las iglesias también vinieron a estar sanas. Tuvimos una experiencia aquí en nuestra región, que era en la parte donde había muchos conflictos entre los hermanos. Yo invité al hermano Pedro. Estuvimos rodando por entre las iglesias. Gracias al Señor que después que él fue allá, conocimos el corazón del hermano Pedro. Hoy tenemos una región fructífera, próspera, donde los hermanos están cooperando, fructificando, sobre todo en Pará. Los hermanos están creciendo, cooperan con este ambiente. Son unos hermanos maravillosos. Entonces, hermano, nosotros somos muy bendecidos. Y el gran secreto de esto todo es ser fiel a la palabra profética, donde no tenemos duda. No existen dudas. El gran problema de todo que produce conflicto, esto está bien lejos ya. Gracias al Señor ahora somos fieles. Además de ser fieles, estamos muy felices de seguir este ministerio que usted lleva adelante y estamos muy contentos porque usted está aquí con nosotros. Lennon, creo que no muchas personas conocen que en Castañal tenemos una mini estancia que pocas personas conocen. Solo que los que estuvieron ahí conocen que es un lugar muy lindo. Hay un río, un lugar muy agradable. También quiero decirles que el hermano Don fue en un año y les dijo que, ¿en qué año le dijo que construyan el auditorio ahí? Fue en el 2012. Solo para que lo sepan, en 2012 el hermano Don iba a dar una conferencia a fin de año. 4 meses antes, el hermano Don me dijo a mí, a Jonas, nosotros vamos a levantar un auditorio para 1.200 personas en nuestra mini estancia en Castañal, un lugar muy lindo. Vamos a poner un auditorio ahí. ¿Cómo es posible hacer eso en 4 meses? Es un auditorio en 4 meses. Es algo imposible. Pero no sé, gracias a Dios, tengo un compañero de hacer esa locura de construcciones, que es el hermano Jonas Pizarro. Entonces yo le dije a Jonas, ¿cómo vamos a hacer? Levantar eso en 4 meses. Y Jonas es muy creativo. Él dijo, si nosotros mandamos a fabricar la estructura metálica, no daría tiempo de fabricar y hacer. Entonces Jonas fue a buscar en un lugar de estructuras usadas, hierros viejos. Y entonces él fue y conseguimos, toda la estructura estaba lista esperándonos. Entonces Jonas cargó en camión, trajo a la estancia. En la estancia sacamos el óxido, le hicimos el tratamiento de fondo antioxidante y después pasamos por camión hasta Castañal y allí hicimos una locura. En 4 meses levantamos un auditorio en Castañal, en ese lugar, en esa mini estancia allá. Gracias al Señor, aquello ahí funcionó. Fue importante para el desenvolvimiento de la región. Y los hermanos tomaron el encargo y hoy cerraron todo y colocaron aire acondicionado. Hoy tenemos ese lugar que está con climatización. Entonces, gracias al Señor,
nosotros podemos alabar al Señor por todo lo que hace entre nosotros. Y hoy son iglesias muy alegres que acompañan de cerca la palabra. Y tenemos ahí a los principales cooperadores que están desde el comienzo con nosotros, además de Lennon. Hay gente de San Luis, José Filho, el hermano José Filio, de Bacabal, hermano Kleber, y tenemos en Piauí, Teresina, Edilano. a Edilandro. Entonces son 4 elementos principales ahí que han contribuido y también maduraron bastante. Al comienzo los 4 carecían de madurez. Entre tapas e beijos, né, irmão Pedro? Gracias al Señor es otra situación y estamos muy alegres con el avance. A veces yo le digo a Lennon, cuidado cuando todo está bien, tenemos que redoblar la atención. Cuando todo está bien es que nos acomodamos y ahí suceden cosas. Entonces están siempre atentos, están siguiendo adelante. ¿Quiere decir algo más? Sí, essa ministrancia que Esa ministrancia que el hermano Pedro está hablando, nós adquirimos ela em 2007. la adquirimos en el 2007. E En ese mismo año ela dá fundo para uma universidade rural, era uma al universidade fondo una universidad federal, la UFA. E eu e o irmão Gilbertão, Yo y otro hermano fuimos invitados allá para hablar porque ellos querían comprar esa propiedad. En la época, ellos ofrecieron 2,5 millones. En el 2007 era mucho dinero. E graças ao Senhor, a gente nem Y sabia, gracias né? al Señor, 2011 tinha muito tempo, né? no, A gente ni não sabíamos sabia que um dia o CEAP ia estar que ali, el CP estaría Nós ahí. falamos para ele que nós Nosotros hablamos que no venderíamos porque este era un instrumento para la obra del Señor y que no íbamos a vender. Gracias al Señor, hermano Pedro, en el 2011, con las cosas que usted hizo inmediatamente, trajo el CP, que es nuestro centro de eventos. Yo me acuerdo que estaba usted y estábamos buscando un nombre. Y él habló, la estancia Río de la Vida. Aquí está la estancia con este material de construcción. Hasta que encontramos el nombre cierto. De 150,000 metros cuadrados, y gracias al Señor, nosotros hicimos 3 apartamentos nuevos, 3 alojamientos nuevos. Tenemos capacidad de hospedaje de 300 hermanos. Y una de las conferencias de las mujeres, ellas se levantaron y climatizaron todos nuestros alojamientos. Las hermanas siempre cooperando. Todos se levantaron y ofrendaron. Y entonces los alojamientos quedaron climatizados. Hermano Pedro, el hermano no había pasado ni 4 meses para cumplir la misión. Y se hizo en 3 meses. Es un regalo del Señor porque tenemos una capacidad de auditorio para 1,200 personas y en esta conferencia batimos récord. Más de 900 personas estaban participando y en el pasado las conferencias solamente llegaban a 500 personas. Cuando daba 600 nos alegrábamos mucho más. Hoy estamos próximos a llegar a 2,000 para hacer una fiesta aún más bonita.
Solo para explicar aquello que el hermano Lennon, que dijo lo que pasó en el aeropuerto, nosotros nos encontramos ahí y les presenté a Lennon lo que el Señor está haciendo con el hermano Fabiano. Estaba teniendo experiencias maravillosas ahí en Pozo de Caldas, en el estado de Espíritu Santo. Una novedad sería que además de usar a capitanes, adolescentes e intendentes, ellos estaban, Fabiano, esto es lo que dije al comienzo a los hermanos, cómo es importante tener personas que no se acomoden en solo oír mensajes, seguir de cerca, sino que hay que pescar y extraer de la palabra el encargo, el corazón del Señor, lo que el Señor quiere. Entonces hay algo en el corazón del Señor que Él quiere, tiene prisa, Él quiere hacer y nosotros no estamos entendiendo. Entonces Fabiano tiene esa característica, él oye el mensaje y va extrayendo dónde están los encargos, los puntos donde el Señor puede hacernos actuar. En ese sentido, no solamente usaron adolescentes para hacer venir y como siempre en 30 minutos consiguen un número bueno de personas, sino que ellos también quisieron usar más. Después del evento, a la hora de que los adolescentes llevarlo a sus casas, ellos fueron a contactar uno con uno a sus padres. Y viendo cuál padre y cuál madre no está contento que su hijo está yendo por un camino que sería un camino errado. Usted sabe lo que es un adolescente, usted no tiene ni cómo corregirlo. Si él va para un lado, él no lo escucha más a usted. ¿Cuál padre, cuál madre no está preocupado cuando su hijo adolescente está yendo por el camino equivocado? Entonces ellos se comprometieron con los padres que cuidarían de sus hijos adolescentes, pero con una condición, que los padres abriesen una vez por semana por lo menos su casa para una reunión, para llevar a otros adolescentes y otros padres para eso ahí. Eso fue una innovación. Ahí yo ya hablé el domingo en San Pablo, antes de ir a Castañar, ya hablé en San Pablo, inmediatamente los capitanes aquí de San Pablo reaccionaron rápidamente, quedaron incomodados con eso y el Señor abrió todas las puertas y después del mensaje de la mañana a la tarde, ellos ya salieron y practicaron eso y el Señor abrió puertas para ellos tener experiencia con Ben y B y llevar a los adolescentes a su casa. Y eso es lo que yo comenté con Lennon. Y Lennon, como siempre, muy humilde, él quiere aprender con Fabiano y Fabiano, vamos a hacer una reunión para que usted venga y hable sobre eso. Yo percibí que Fabiano quedó un poco constrangido, él no sabía cómo responder. Entonces yo me anticipé, Lennon, realmente la cosa no funciona así. No es que Fabiano ahora va a traer una fórmula mágica a cada región, decirle, así funciona. No. Lo que Fabiano hizo junto con los hermanos era simplemente seguir el Espíritu. El segundo el encargo del Espíritu es seguir la palabra. Entonces, si no hay personas con esa misma disposición de simplicidad de seguir al Espíritu, no sirve las fórmulas. La fórmula no va a funcionar. Entonces, Lennon captó rápido eso. Gracias al Señor, a lo largo de todo este viaje de Amapá, después en Pará, gracias al Señor, ellos percibieron cómo eso puede ser aplicado en todo lugar. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque yo creo que si nosotros somos fieles al Señor, dejar que el Espíritu tenga libertad de crear. La creación es muy importante. No quedar formateado dentro de un cuadrado de 4 paredes.
Deja que el Espíritu tenga libertad. Nosotros vamos a conseguir alcanzar nuestra meta de duplicar el número de personas. Especialmente vamos a acrecentar a muchos adolescentes hasta julio del año que viene. Eso es lo que estamos trabajando y nosotros necesitamos la ayuda de los capitanes. Hay que envolver más capitanes, vio Luan, y vamos a envolver a más intendentes, involucrar para que todo funcione perfectamente, para que la iglesia nadie quede desempleado, sino que toda la iglesia esté funcionando. Y he enfatizado también que la vida de iglesia está en resurrección, funciona 7 días por semana. No estamos más en la manera y el modo convencional, tradicional, solo los fines de semana, sino que todos los días la iglesia funciona. Ese es mi sueño y creo que es el sueño de Dios, la realidad de la iglesia en Filadelfia, que el Señor está implantando en nuestro medio. Gracias, Señor. Ya está con cierto éxito eso. Amén. Además de esta experiencia que tuvimos, a veces tarda para hacer un proceso de cambio, transición, porque no es por algo formatado, fórmula o método. Yo aprendí mucho con usted esta semana y vino con claridad lo que Dios nos ha mostrado a nosotros, que la obra del Señor no es por nuestra capacidad, no son las habilidades humanas, que va a hacer que es que Cristo en nosotros haga la obra. Como usted habla en el versículo que está en la Biblia, no es que por nuestra propia cuenta seamos capaces de pensar alguna cosa. Entonces, nosotros estamos como automatizados en el proceso, pero para mí fue una experiencia muy buena. Otra experiencia que yo tuve con usted en Macapá fue percibir su sensibilidad. Cuando usted vio ahí a los hermanos, nuestros adolescentes agarrando fuego en Macapá, y nuestros intendentes estaban un poco parados, aislados, y usted lo percibió. Y la palabra aquí, en Castañal, fuimos muy ayudados. Usted se mostró la importancia que los intendentes tienen el proceso de multiplicación, de llevar la vida de la iglesia para la edificación de la iglesia, porque los intendentes son aquellas personas que van a dar el apoyo logístico en estructura, más ellos son los que van a cuidar la familia. Ellos van a consolidar los hermanos. Muchas veces la gente puede pensar que solamente los adolescentes. Yo recuerdo que cuando en Pará nosotros salimos a las iglesias, vamos a tomar una foto, una fotografía, y se la mandé al hermano Pedro. Y el hermano escribió: ¿dónde están los adolescentes? Porque los adolescentes son una herramienta poderosa para abrir puertas. Mas ellos no irán a hacer nuestro trabajo. Los valientes de David y los intendentes necesitan entender esto. Nosotros tenemos una misión muy fuerte, poderosa. Si los intendentes y los capitanes aprovecharan esto, creceríamos muy rápido. Sí, con seguridad. Luan, hable usted. Verdaderamente la palabra que usted mostró es una orden, no es una sugestión. Lo que el Señor habla
Hay que seguir la dirección de Él para la iglesia. Yo gané mucho esto. El Señor no manda una sugestión, sino una orden. Un ejemplo que me ganó mucho fue el árbol, el tronco es la sustentación y las ramas son las que van a dar los frutos, más los frutos necesitan ser cuidados. Hoy nosotros necesitamos de estos intendentes. Los adolescentes están con mucha energía generando frutos, más necesitamos estar juntos. Tenemos que aprovechar este tiempo en la palabra. Yo no puedo perder esta bendición. Es seguir el Espíritu, la bendición, la dirección. Necesitamos trabajar. Necesitamos de estas experiencias, Señor Jesús. Yo les dije a los hermanos que nosotros podemos ver una planta, las ramas nuevas es donde comienzan a salir los botones de flores, ahí comienzan a dar frutos, son las ramas nuevas. Pero si usted dice, no, vamos a trabajar solo con las ramas nuevas, pero ¿quién sustenta las ramas nuevas? Son las ramas mayores, más gruesas, más antiguas. Entonces, el que suple con la savia y da sustentación logística para que los ramos nuevos produzcan frutos. Entonces, nunca dijimos que ahora solo adolescentes, que los hermanos adultos no sirven más, no sirven para nada. No es verdad eso. Todos nosotros tenemos que funcionar como tronco, ramos mayores para sustentar, para dar apoyo, para suplir la savia, la palabra, para que los adolescentes y capitanes puedan engendrar frutos. Ahí la importancia de los intendentes. Yo quiero aprovechar este live para decir esto. Si usted es un intendente, usted está en edad de intendente, el Señor lo necesita, los adolescentes lo necesitan, los capitanes lo necesitan. Ellos no tienen esa parte que usted tiene. Usted tiene madurez, tiene capacidad de dar apoyo mayor para ese trabajo que el Señor necesita hacer. Entonces vamos a envolver a André Olivera, que la próxima conferencia de jóvenes será de tropas y capitanes y tema general sería en campo. Entonces, nadie va a quedar fuera mirando. Todos estarán en campo jugando. Nadie estará en el banco de suplentes. No, todos vamos a jugar. Yo voy a aprovechar que Luan mencionó que la palabra del Señor es una orden. Vamos a entrar en el mensaje porque ya pasamos 40 minutos y no entramos en el mensaje todavía. Segunda de Pedro 3, el comienzo, los dos primeros versículos. Pedro nuevamente nos muestra la importancia de creer en la palabra profética. En primer lugar, cuando Pedro habla de la palabra profética, habló de aquella experiencia que él tuvo en el monte de la transfiguración y los falsos maestros ya distorsionaron ese testimonio de Santiago, Juan y Pedro, diciendo que ellos inventaron fábulas ingeniosamente inventadas, que ellos inventaron. Y Pedro dijo, no, nosotros lo que decimos es lo que vimos con nuestros propios ojos. Eso tiene mucho que ver con la segunda venida de Cristo, que va a venir de aquella manera. Entonces vamos a trabajar para recibir a la región de regreso. ¿Cómo vamos a trabajar? Con medio de la palabra profética. Por eso la palabra profética está confirmada. Entonces Pedro estaba mostrando que había
estaban los escarnecedores que ya escarneciendo, los burladores ya se burlaban y escarnecían todo lo que apóstoles dijeron sobre el monte de la transfiguración. Ellos hablaron de eso y ellos ya dijeron que eso era fábula, ingeniosamente inventada por Pedro. Pero en el capítulo 3 lo mismo. Dijeron, ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Ustedes, apóstoles, que hablan de la venida del Señor, pero hasta ahora no hay ninguna señal de eso. Esos falsos maestros, también esos son los falsos maestros y escarnecedores. No solo no creen en la palabra de los apóstoles, sino que se burlan, calumnian, inventan mentiras, escarnecen la palabra de los apóstoles. Por lo tanto, en los primeros 2 versículos del capítulo 3, Pedro nuevamente recuerda, amados, 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Yo les expliqué que esa palabra limpio entendimiento tiene un sentido de tener una mente probada por la luz del sol. No es solo por la luz, sino por el calor de la luz. El calor de la luz nos prueba. Eso está de acuerdo con lo que Pedro habló con respecto de que nosotros estamos siendo probados como el oro. El oro es refinado y nosotros también estamos siendo probados. Aquí Pedro está hablando con personas que ya tienen una mente probada, una mente más madura. No es una mente sin madurez. En el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Entonces, él junta la palabra profética también de los profetas del Antiguo Testamento. Pero él no para ahí. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ese versículo en el pasado nosotros lo investigamos mucho. Y es tan importante, porque él junta la palabra profética desde lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron, más lo que los mandamientos del Señor y Salvador dado o enseñado por vuestros apóstoles. Entonces la enseñanza de los apóstoles no es una sugestión, es mandamiento del Señor y Salvador. Entonces la palabra profética viene de Dios, es la voz de mando y es un mandamiento. Y nos cabe a nosotros y la iglesia practicar de acuerdo con ese mandamiento. Ahí la salud viene, la alegría viene, la obra de Dios es ejecutada y eso es lo que está sucediendo entre nosotros. Entonces necesitamos descubrir que ese es el camino. Ahí en el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Entonces, ahí vienen los que no aceptan la palabra profética, no aceptan la palabra de los apóstoles, no solo no la reciben y no aceptan y no creen, sino que también luchan en contra de ella, se burlan, usan y esparcen mentiras, calumnias para desmerecer a los apóstoles. El enemigo de Dios usó en el tiempo de Pedro para justamente poco a poco introducir esas otras enseñanzas y herejías. Y eso nosotros también tenemos que dar valor. Entonces, cada semana el Señor nos está dando una palabra y esa palabra es un mandamiento del Señor y nosotros estamos inculcando esa palabra, estamos haciendo inmersión en ella y los adolescentes están con seguridad están durmiendo con Dios, despertando con Dios, porque es un mandamiento que nosotros tenemos que cumplir. ¿No es verdad? Essa palavra, irmão Pedro, que
Esta palabra que el hermano Pedro habló para nosotros tiene un efecto inmediato en la vida de muchos hermanos. Hay un hermano nuevo que está un poco apartado de las reuniones. Él vino en mi grupo familiar y él fue el primero en llegar, porque esta palabra entró muy fuerte en el corazón de él. Él miró como si fuera una alma inconstante, como lo mostró en el capítulo 2, versículo 14. Esos escarnecedores van detrás de quién? No es de las personas que están bien claras y afirmadas. Van detrás de las personas que son inconstantes. En Efesios capítulo 4 muestra como niños agitados de un lado para otro a través de doctrina, inclusive por el error de los hombres. Y este hermano fue muy ayudado. Yo no quiero ser más esta alma inconstante, porque es un peligro muy grande cuando usted habla así. Necesitamos aproximarnos de la palabra profética, como si ese fuera un paraguas de protección. Y esto es muy importante. Realmente uno se siente seguro estando cerca de la palabra profética. Hablando de la constancia, vemos como los adolescentes, el avión llegó rápido en 30 minutos, mas tuve 2 preadolescentes que agarraron el vuelo y veían todo oscuro, todo el tiempo mirando hacia el lado. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Le preguntaron. Estoy haciendo la transcripción. Cuando leyó, oró por ella, vino una palabra y le dio a ella un alimento diario para que leyera la palabra. Es estar constante en la palabra. Yo no puedo estar encima del muro. Yo debo ser uno con la palabra, porque esta palabra es un mandamiento. Señor Jesús. Lennon tocó un tema que yo percibí que varios fueron muy ayudados. Capítulo 2, versículo 14, que habla de almas inconstantes. Porque los falsos maestros, versículos 2, 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia inmunda y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Estos falsos maestros, una de sus señales características para reforzar su base, para que las personas los sigan, ellos tienen que denigrar a alguien. Entonces, para denigrar a alguien, ellos acaban atacando las autoridades que Dios estableció en la iglesia. Ahí comienza la ruina de ellos, la destrucción de ellos. Comienza por ahí. ¿Por qué? Porque ellos entonces entraron a molestar a la autoridad y parece que todo queda impune, que nada sucede con ellos, pero tranquilos, el juicio de Dios vendrá, porque Dios no tolera eso. En el versículo 14 dice que Lennon dice así: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Seducir es engañar, es tirar una carnada para que las personas muerdan esa carnada y llevarlos a la perdición, a la destrucción, como ellos van a la destrucción. Ahí fue que nosotros, en el comienzo de ese mensaje, nosotros hablamos a los hermanos: no vamos a continuar siendo esas almas inconstantes. ¿Por qué? Porque continúa inconstante, y su alma siendo inconstante, es presa fácil
para un predador. Esos Esos falsos maestros son predadores. Ellos quieren destruir. Ellos no están pensando en su bien, no. Entonces, no podemos quedar con almas inconstantes. Así yo también leí al final de Judas. Al final en Judas dice así. Judas, versículo 22. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Quiere decir, el Señor en verdad, claro, con relación a los rebeldes, el Señor los juzgará, pero con relación a los que son presa, que son víctimas de estas personas, necesitamos salvarlos. Quien aún está inconstante en su alma, vamos a salvar. ¿Y cómo podemos hacer que una persona inconstante se torne en constante? Hay solo una manera, es solo por la palabra. Y nosotros insistimos mucho en usar la inmersión en la palabra. Porque Lennon me presentó un empresario que fue ganado en la iglesia y fue ganado y prácticamente maduró solo practicando inmersión. Justamente. ¿No es así? Entonces, practicando la inmersión, él hace inmersión todos los días y usted debe ver la madurez que él tiene, cómo él está funcionando como alguien que está hace mucho tiempo en la vida de la iglesia. Só tem 10 meses com a gente. Só tem 10 meses. Solamente tiene 10 Solo meses está 10 meses así que con la está. iglesia. Fue ahí que yo percibí que nosotros podemos usar la inmersión, podemos inculcar la palabra para hacer que un alma inconstante se torne una alma constante. Y estaremos salvando a estas personas. Lennon, dé un testimonio sobre esta persona. O nome dele é El nombre de él es Diego. Ele é lá de Paraupeba, do sul do Pará. Él es de Pará. Ele entrou em contato comigo pelo Él Instagram entró en contacto conmigo por el Instagram e queria falar y comigo. quería hablar conmigo. E numa En una ocasión, eu consegui falar yo com ele. pude hablar con Ele él. me relatou que Él me relató todo lo que está pasando en su vida, tenía problemas familiares y yo hablé para él que lo que él necesitaba era de un cuidado espiritual y que si él estaba en el ramo de supermercado, trabajando de domingo a domingo. Le pregunté si él podía, si él podía abrirse para el cuidado con la inversión. Una vez que él estaba muy en mala condición, estoy pensando hacer cosas malas, me habló. Entonces ahí comenzó a hacer la inmersión. Ahí comenzó a hacer inmersión y la inmersión lo salvó. Y a pesar del poco tiempo que él tiene con nosotros, más él muestra una madurez, una voluntad de ser útil muy grande. Para mí esto es impresionante. Esto es muy importante. Amén, Señor Jesús. Tuve una experiencia de un hermano que tenía muchas dificultades de disfrutar de la inversión a la palabra. Más de poco a poco comenzó a hacer la inversión y esto lo comenzó a transformar. Él hace hidroginástica en la piscina. Él le dio un sentimiento de orar por todo lo que estaba en la piscina. Él se recordó de la inversión y fue a la inversión. Ahí él habló de cuidar a través de la inversión. La inmersión cambió nuestras vidas, la historia de la iglesia, estar cerca de la palabra, haciendo que la vida circule con esta palabra. Necesitamos ser constantes en nuestro vivir, ayudar a los hermanos a tener esta práctica, haciendo la inmersión, ser constante en la palabra, disfrutando de un punto, en el trabajo, en la facultad, en la universidad, para disfrutar de algún punto para que la vida circule. Amén.
Es algo muy simple, Luan. Este camino no depende mucho de nuestra habilidad. Tenemos que confiar que realmente es la palabra que va a ayudar a las personas. Enseguida, en el mensaje allá en Castañal, yo hablé, recuerdan que yo hablé sobre Daniel 4, que Nabucodonosor, él era el hombre más poderoso de la tierra. Él era el emperador de Babilonia, del imperio babilónico. Era el hombre más poderoso de la tierra. Y él se enorgulleció pensando que no había más nadie, que nadie lo podía subyugar. Y de pronto Dios le da una experiencia de pasar a quedar como un animal irracional. Y después que él se reconoció, él dijo así: yo sé que el cielo es el que domina, el cielo es quien gobierna. Cuando él reconoció que el hombre es nada para Dios, pero infelizmente nosotros los hombres aún creemos que podemos hacer tantas cosas para Dios. Y esa fue los 20 siglos de la historia de la iglesia. En la vida de la iglesia primitiva, todo lo que la iglesia tenía era la enseñanza de los apóstoles. Y nosotros vemos que la enseñanza de los apóstoles, acabamos de ver que es un mandamiento del Señor y Salvador. Es como si yo dijese, vamos a hacer inmersión según la enseñanza de los apóstoles y todo va a funcionar. Por eso que no depende de nuestra capacidad. Estamos trabajando en África. También gracias a Dios, quien está al frente de África. No es una Amir, ni yo, ni Mauricio que están ahí. Porque no tenemos condiciones de estar allá. Tenemos los jóvenes colportores que están ahí al frente. Pero ¿qué hacen? Ellos no usan su habilidad de liberar un mensaje. No hay más eso de liberar un mensaje. ¿Qué hacen? Ayudan a los hermanos en inmersión. Inmersión refinada. Y los hermanos, cada uno comparte y promueven colportaje, la predicación del evangelio. ¿Puedo orar por usted? CP, colportor. La obra del Señor está yendo por la palabra está haciendo la obra. Por eso yo hice una lectura de 1 Corintios capítulo 1, cuando Pablo dice así, capítulo 1, versículo 1, 6, que dice: hermanos, no son muchos sabios según la carne que fueron llamados, ni muchos poderosos, ni nobles. El Señor no quiere depender de nuestra capacidad, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. 1 Corintios 1, de 26 a 29 al 30, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, inmersión en la palabra, inculcando la palabra, ese es nuestro camino. Por eso que el enemigo usa estos falsos maestros, las personas, para denigrar la enseñanza de los apóstoles, haciendo burlas, escarneciendo sobre la venida del Señor. Desde que Dios creó el mundo, todo igual. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde está la promesa de Él de que va a venir? Ni eso ellos perciben, que no está todo igual. Desde que Dios creó, ya hubo diluvio, Dios ya salvó a Noé, ya tantas cosas sucedieron, y especialmente nosotros, la iglesia, hoy estamos viendo personas salvas todos los días. Quien no tiene y no está dentro, y no está dentro de esa visión, y no está acompañando, no está viendo nada diferente. Pero gracias a Dios que estamos viendo cómo el Señor está trabajando muy cerca. Yo solo quiero, con relación, parece que el Señor retarda su venida. Yo quiero leer solo aquí en Mateo 24, que dice así, Mateo 24, versículo 36. Dice:
Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe decir cuándo es la fecha, cuándo es. Si alguno prevé que dice tal día va a venir, es mentira. Solo el Padre sabe. Más, versículo 37. Onde estou? Peraí. 37. 37. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando un casamiento. Quiere decir, el Señor retarda la venida. El Señor dijo que venía, pero no viene. No es así, no. No vamos a ir a parar a los apóstoles. No, el Señor no va a volver. Vamos a continuar comiendo y bebiendo. Porque nada cambia, nada cambió. Entonces, comían, bebían, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ahí se cerró la puerta del arca y se terminó la esperanza. Ahí vino la lluvia, ningún hombre no tenía dónde huir. Podía irse hasta la montaña más alta, pero el diluvio igual que alcanza. Entonces, versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Especialmente nosotros, que esperamos el arrebatamiento del Señor, la venida secreta. Por eso dice después el 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Hay un hombre y una mujer acá. 42, velad, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y el 48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Entonces, los siervos malos, o los falsos maestros, o los burladores, o escarnecedores que escarnecen la palabra de los apóstoles, ellos están burlándose y escarneciendo, diciendo, se demora, vamos a continuar como estamos. Hermanos, no hay más tiempo. Vamos a vivir realmente ajustado para traer al Señor de regreso. Estamos acá para luchar para el reino del Señor, para que el Señor pueda volver más temprano. Voy a dejar que ustedes hablen, ya hablé mucho yo. Hermano, usted habló de que de la experiencia de la iglesia primitiva. Ella tenía salud espiritual. Y el secreto era para que la iglesia sea saludable es porque ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan. Es el gran secreto. Y ellos estaban ahí cuando se hacía esta actividad y el Señor aumentaba cada vez más. Hoy tuve una reunión con un hermano responsable de la localidad. Yo pedí que hablaran para mí la experiencia que ellos están teniendo con los adolescentes, la inversión, el grito de guerra. Y ellos preguntaron, ¿usted se recuerda cuando usted vivía aquí donde nos reuníamos en el Bucafé? Bien pequeño. Hay 19, 20 hermanos. Los hermanos tuvieron que agrandar el local de reuniones porque hoy estamos con 65, de 19 a 65. Entonces estábamos compartiendo tantos testimonios. Adolescente así, tal. Yo no tengo ni cómo describir todo. Otra iglesia. Tuvimos comunión también con Frank. Era una iglesia que había estancado, dejaron de reunirse hasta que un día se aproximaron, comenzaron a sumergirse en la palabra, encorajándolos para ir a la conferencia. Cuando ellos volvieron de allá, fueron una nueva persona. Ahora él se ha convertido en un gran cooperador de la región, un intendente. Mas él es un valiente de David. Está sirviendo a los hermanos ahí. Gracias al Señor.
Yo quedé hasta un poco asustado. De nada ya tenemos 35 hermanos. La iglesia en Macarena. Solo una experiencia más, porque son varias. Me han mandado muchos audios a mí. Una joven que solamente participaba de las comuniones y de la live. Ella no quería participar de las demás reuniones. Entonces ella vino a la conferencia ahora. Entonces ella habló, el Señor hizo un milagro en la vida de ella, la cambió. Ahora ella está buscando reuniones. Gracias al Señor. Como usted siempre habla para nosotros, no es el conocimiento que la persona tiene, más el corazón, la búsqueda, es la simplicidad. Y el Señor hace la obra. La palabra está haciendo la obra, la palabra profética. Esto tenemos que ser fieles y obedientes a esta palabra. Es verdad. El hermano habló sobre África. Yo tuve oportunidad de servir ahí 2 meses. Y uno cada vez veía nuevos nacimientos. Gracias al Señor que Él llamó las cosas locas. El Señor ha dejado para nosotros varias herramientas. En África ha avanzado a través de estas herramientas. Funciona aquí, funciona allá, funciona en toda la tierra. Es necesario tener estas herramientas a la mano. No hay más tiempo para estar viviendo mi vida. Ya no hay más tiempo. El Señor nos llamó hoy para ser parte de estos 144,000. No es mi capacidad como mi manera de hablar, hacer esto o aquello, no. Solamente la palabra, hacer la inversión. Predicación del Evangelio, casa aquí, casa adolescente. En verdad, el Señor ha dejado muchas herramientas. Necesitamos ayudar a los hermanos a practicar esta herramienta, encorajar a los hermanos para que estemos juntos practicando estas herramientas y el Señor pueda volver. Oh Señor Jesús. Amém. Hermano Pedro, voy a contar la experiencia de Adriano. Claro. Aquí en la región nosotros tenemos un grupo de hermanos que son ciclistas. El hermano Pedro dijo que eran locos. Un viaje donde llevaron un matrimonio empresario. Fueron juntos, solo que en cada parada que ellos hacían la inversión y empezaban a orar. Y la inversión y todo. Ellos hicieron un viaje de 800 kilómetros y de vuelta en el espíritu, haciendo inversión en la palabra. Ellos se cayeron de la moto, gracias a Dios no se golpearon. Solo que en ese tiempo había una casa, ellos fueron adentro de la casa a tomar agua. Y había una señora y ellos comenzaron a orar por ella, a hacer inmersión. Y este matrimonio quedó muy impresionado con esto. Entonces, cuando ellos fueron a conferencia, en esta conferencia anterior, el primer mensaje del hermano Pedro que estaba dando allá, él contó los 78 versículos que el hermano habló. Él abrió su casa para hacer grupo familiar y hoy tiene su casa. Trajeron hasta un matrimonio para esta conferencia. Entonces, la inmersión, que es la palabra del Señor, es la que hace la obra. Vamos a confiar en la inmersión de la palabra que está haciendo milagros. No confíe en su propia capacidad. Vamos a ayudar a las personas a tener contacto vivo con la palabra viva y haciendo inmersión. Solo para terminar, André, claro, que esta última semana, el domingo voy a hablar en San Pablo, que va a cerrar esta serie. Entonces, vamos a hablar sobre este juicio de Dios con el viejo cielo y la vieja tierra
por medio del fuego es para mostrar que el primer juicio a través del diluvio, él pudo apenas separar una familia, pero no consiguió aún eliminar lo negativo. Pero en ese otro juicio que Dios va a hacer a través del fuego, va a poner fin a toda la vieja creación, el viejo cielo, la vieja tierra. Y el fuego es capaz de consumir todo. Y todo lo que pasa por fuego se queda como ceniza. Y la ceniza es algo puro. Entonces, Dios va a purificar este universo y en el nuevo cielo y nueva tierra, cuando todo el tiempo termine al fin del milenio, Satanás va a ser suelto, se soltará, va a provocar la última rebelión de Gog y Magog y nuevamente será tomado preso y lanzado definitivamente al lago del fuego junto con sus seguidores, con los rebeldes. Y el último enemigo que será lanzado en el lago del fuego es la muerte y el Hades. Muerte y Hades. Primera de Corintios 15 dice que cuando el último enemigo fuera destruido, que es la muerte, no habrá más nada que no esté más sujeto al gobierno de Cristo, del dominio de Cristo. Y entonces Cristo también entregará ese reino para Dios Padre. Y entonces Dios será todo en todos. Y a partir de ese momento no habrá más tiempo, porque el conteo del tiempo sirve solamente para encabezar, todo encabezado en Cristo. Y para cuando todo se encabece en Cristo no habrá más tiempo. Y ahí se iniciará la eternidad. Seremos puestos de nuevo, puestos en la eternidad, porque Dios ya estaba en la eternidad. Nosotros vamos a ser colocados en la eternidad, nuevo cielo y nueva tierra. Entonces vendrá la nueva Jerusalén, Dios será todo en todo y nosotros seremos el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios habitará para siempre con los hombres y estaremos siempre con el Señor. Qué cosa maravillosa. Vale la pena, hermanos, hoy entonces alinearnos en esta lucha por el reino, porque nuestro galardón va a ser grande. Vamos adelante. Amén. Señor Jesús, es verdad, nada va a quedar impune, todo va a ser juzgado. Señor Jesús, hoy vale la pena luchar para traer al Señor de vuelta. Nada va a quedar impune. Va a cobrar de cada uno. Señor Jesús, cómo es importante perseverar y luchar hasta el final. Perseverar en comunión, palabra profética, para poder traer al Señor de vuelta. Amén. Percibimos, hermano Pedro, que cuando tenemos oposición es porque la obra es de Dios. Sin oposición, la obra no es de Dios. Gracias al Señor. Cuanto más estamos afirmados en esta palabra, más próspero espiritualmente somos. Tenemos salud espiritual. Yo creo que cada vez más el Señor está cumpliendo su voluntad, su palabra, encabezando todas las cosas. Es nuestro trabajo traer el gobierno de Dios a esta tierra. Es muy importante. Nuestra fidelidad y obediencia son fundamentales para que podamos cumplir la voluntad del Señor. Muy bueno, Andrés, hoy se cayó todo, no habló nada, entonces vamos a dar un tiempo para usted y usted va a orar, va a hacer la oración final. Gracias, hermano. Estaba tan profundo que el Espíritu continuara. La entrada de la religión judaica dentro de la iglesia. Esto produjo los falsos profetas, los falsos maestros, los que no alcanzan a creer. Ahora tenemos esta palabra pura, este mandamiento a través de Dios.
somos sustentados pelo, como o irmão Pedro falou, as palavras que foram ditas pelos santos. Las palabras que fueron dichas para los santos profetas. Eles nunca reconhecem os profetas. Mas ellos nunca reconocen los profetas. Persiguieron todos los profetas. El profeta, que el Señor Jesús, también lo persiguieron. No sea así el corazón de nosotros aquí en la iglesia, que amemos la palabra, practiquemos la palabra, no solamente estar oyendo. La vida de la iglesia no es una vida estática dominguera. Gracias al Señor, que el Señor, lo que está hablando el Señor, yo quedé muy impactado con este versículo. El principio que el hermano Pedro habló. Hablo mi experiencia de ayer. Nosotros que trabajamos en el sistema corporativo, y esto lo trata de llevar a uno a aterrarse. Ahí estuve con mis cadenas. Hay que llevar la palabra del reino para las personas, predicando el evangelio. E ontem eu separei uns livros, uns kits que eu tinha. Fui buscar as meninas na escolinha. Llegué a buscar a las niñas en la escuela, llevé mis libros que tenía y me puse a orar por las personas. Já vi o livro, já sabia que era orar pelas pessoas. Sabía que era orar por las personas. E olha, fue maravilloso. Primeiro, nunca ninguém resiste às minhas duas gêmeas, né? Então, salí de mis cadenas. Gracias al Señor pude bendecir la vida de las personas. La inmersión hablaba de la palabra, tuve que sacar esta hojita. Sembré varios kits, hablando que esta palabra era la palabra del reino. Fue maravilloso. Volví con la bolsa vacía. Maravillosa, hermano Andrés, ver esa experiencia. Es muy bueno aprovechar ese momento con sus hijas. ¿Sus hijas tienen qué edad? 4 años, y en febrero van a tener 4 años. 4 años tienen. Van a ser 5 años en febrero. Quieren ir a la calle a aplicar el evangelio, quieren orar por las personas. Eso renueva al Padre. Y usted me mandó, Andrés, esos testimonios. Yo voy a poner en el grupo de los cooperadores para que los hermanos vean estas cosas maravillosas. No es fácil hacerlo con niños. Es una locura. Uno está concentrado vaciándose. Vamos a leer la inmersión. Papá, vamos a aquellos allá. No, papá, tenemos que ir a aquella familia. Fue muy bueno. Y ahí nos despegamos de la tierra. Gracias al Señor. Vamos a orar. Oh Señor Jesús, gracias por esta palabra, que es un mandamiento de Dios. No es una sugerencia. Ayúdanos a amarla, abrazar la palabra. Continúe bendiciendo a la iglesia, las tropas, los capitanes, los intendentes. Potencialízalo. Que tu palabra haga la obra. Continúa multiplicando la iglesia. Gracias al Señor. Amén. Muy bueno. Gracias. Gracias, Leno. Gracias, Loan. Amén. Gracias, Andrés. Amén. Andrés. Amén. Chao, chao.